Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos ya el día de hoy, no sé qué día es hoy, 22 de septiembre. Dios les bendiga, es un gusto poder compartir el día de hoy este devocional. Y pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ponía en mi corazón, basándonos en la enseñanza de este domingo que nuestro pastor nos compartía. Y pues bueno, fue un tema que él hablaba de los procesos, ¿verdad? De cómo aún varias personas que tenemos de referencia en la palabra de Dios vivieron procesos en su caminar con Dios, los apóstoles en su caminar con Jesús. Y hoy yo lo que entendía es que, y Dios me hablaba de esta manera, en cómo yo puedo vivir los procesos en libertad o puedo vivir los procesos en esclavitud. ¿Cómo es eso? Quiero explicarte un poquito esto que yo podía como extraer de la prédica que nos compartían. Y como te decía, pues hubo varias personas en estos ejemplos que nuestro pastor nos compartía, pero uno de estos hombres a mí me llama la atención y es un hombre que tú puedes ver su vida en la Biblia, en la palabra de Dios, y este hombre era Pablo, que antes se llamaba Saulo, y como en este proceso de encuentro que él tuvo con Jesús, pues hasta su nombre fue cambiado, pero no solamente su nombre, su vida fue transformada en medio de ese encuentro que tuvo con Jesús, y cómo él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador incansable de Jesús, que llegó a muchos lugares que aún los otros apóstoles que sí vivieron con Jesús ese proceso de cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra. Juan, Pedro, Santiago, que ellos sí experimentaron el estar con Jesús físicamente, pero Pablo no. Y Pablo fue cuestionado, fue inclusive puesto en duda realmente su conversión, pero él fue un hombre que fue transformado en medio de los procesos que vivió, porque aún siendo ya apóstol de Jesús, predicando la palabra, predicando a Jesús, vivió procesos muy fuertes, que aún siguió siendo transformado y formado en su carácter, aún después de ese cambio. Y a mí me gusta mucho estudiar la vida de Pablo, porque fue ese hombre que era un judío de hueso colorado, dicen por ahí, ¿verdad? Como él buscaba llevar la ley a pie de la letra, pero cuando viene ese encuentro con Jesús y su vida fue transformada, aún en medio de esos procesos que vivió, fue golpeado, fue calumniado, fue encarcelado, y en medio de eso él permaneció, de esos procesos. Y Pablo escribió una carta que a mí me llama mucho la atención, una carta muy especial que dirigió a los filipenses. Y él escribió a la iglesia de Filipos, y la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que él fundó o que él plantó en Europa. Y él escribió esta carta, pero él la escribió en medio de un proceso muy fuerte. Él la escribió estando encarcelado en Roma. Él la escribió, él estaba en un arresto domiciliario, custodiado por guardias día y noche, que tenía que estar vigilado para comer, para moverse del lugar donde estaba, y casi que para ir a hacer sus necesidades, él estaba vigilado. Y él escribe una carta, la carta a los filipenses, bajo estas condiciones, en este proceso que él vivía de encarcelamiento, porque estaba ahí esperando su juicio, después que él va a compadecer ante el emperador de Roma de ese momento, que era Nerón.
Y es bien interesante esa carta porque a pesar de la situación que Pablo estaba viviendo, fue una carta que tiene una esencia de agradecimiento. Es una carta que tiene una esencia de animar a la iglesia de Filipos a vivir en gozo y paz en medio de lo que ellos estuvieran enfrentando. Y es algo bien fuerte porque si a mí me hubieran puesto a escribir una carta en medio de esa condición, pues seguramente hubiera sido una carta de mucha queja y de mucho sufrimiento, pero al contrario de esto, Pablo anima en medio de estar en este encarcelamiento domiciliario, y a pesar de que Pablo estaba encarcelado, él era el hombre más libre que pudiera haber en Roma. ¿Y cómo era esto? Pues yo puedo entender que hay veces que nuestras cárceles no son físicas, no están hechos de barrotes de acero. A veces nuestras cárceles están aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos que nos esclavizan, que nos atan, que nos llevan a vivir una vida de sufrimiento y de dolor en medio de los procesos que estamos viviendo. Y no quiero decir ni demeritar, a lo mejor estás pasando por algún proceso muy fuerte, y eso es parte de nuestra vida. En esta semana nos decían, ¿verdad?, que lo único seguro que tenemos en nuestra vida pues es este proceso de cambio, tanto físicamente como en nuestro carácter. Vamos cambiando, vamos transformándonos. Y yo decía, pues ¿cómo Pablo podía vivir en ese gozo y en esa paz en medio de estar preso? ¿Cómo podía él escribir esa carta de ánimo, de gozo, de paz, de gratitud en medio de estar preso? Y algo que yo entendí que podía recibir era que Pablo tenía dos cosas muy claras. Uno era que tenía que cuidar sus pensamientos. Lo que te acabo de decir, a veces nuestros pensamientos en medio de los procesos que estamos viviendo pueden ser nuestros mejores aliados, lo que nos puede sacar adelante, o pueden ser nuestros más grandes enemigos. Algo que nos puede llegar a esclavizar, que nos puede llegar a aprisionar, y que obviamente esos pensamientos, lo hemos hablado varias veces, afectan o tienen una importancia en nuestras emociones, cómo nos vamos a sentir en medio de esos procesos, y muchas veces es de lo que viene desde acá, de lo que estamos pensando, de lo que nosotros mismos nos estamos hablando. Y esos pensamientos nos pueden llevar a emociones de paz, emociones de gozo, o emociones tóxicas y destructivas. Pablo pensaba en lo correcto. Él pensaba, esto trasciende la eternidad. Pablo en una carta que escribió a Corintios decía que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, eso es eterno. Y en medio del proceso que tú estés viviendo, tú puedes decir, esto trasciende la eternidad, o me estoy doliendo y sufriendo por algo que no es eterno, algo que no tiene una relevancia. Y hoy te quiero invitar, y me quiero invitar a mí, a que realmente pueda tener los pensamientos correctos y la perspectiva correcta, que sería la segunda cosa que Pablo podía tener para vivir ese proceso de encarcelamiento bajo gozo y paz. Tenía la perspectiva correcta, que él no veía sus cadenas, él no veía al soldado que lo custodiaba, él veía que el evangelio de Jesús siguiera extendiéndose a través de su vida. Y vivir en libertad, experimentando gozo y paz, no viene de lo que estamos viviendo. A lo mejor estás, como te decía, enfrentando un proceso duro, difícil, pero aún en medio de eso podemos experimentar gozo y paz y agradecimiento, porque no viene de las circunstancias. Nuestra gratitud, nuestra paz y nuestro gozo debe de venir de la fuente correcta, que es Jesús, que sabemos que Él está con nosotros. Entonces hoy quiero compartirte en medio de todo este contexto de Pablo, que fue un hombre como tú y como yo, con pasiones, con carácter, con temperamento, seguramente con dudas, con incertidumbre de lo que iba a pasar en su vida, no sé.
con carencias. Si tú lees el libro de Filipenses, ahí viene que él aprendió a vivir cuando no tenía nada y cuando tenía todo. Él vivió con decepciones, gente que lo traicionó, gente que lo siguió, gente que lo acompañó, gente que lo dejó, así como tú y como yo. Y quiero compartirte Filipenses 4:8. Dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¡Wow! Estos 4 textos son fuertes, pero hoy yo me invito y me motivo y te invito a que busquemos la alegría en el Señor, que busquemos la paz en el Señor, no en lo que estás viviendo, porque seguramente no nos lleva a eso, sino que en medio de lo que estemos viviendo podamos experimentar la alegría, el gozo y la paz del Señor y la gratitud. Y como te decía, teniendo los pensamientos correctos, por eso Pablo dice aquí, y una cosa para terminar, concéntrense. En otra versión dice: en esto piensen, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. ¿Qué dentro del proceso que estamos viviendo, qué podemos sacar y podemos ver positivo? Y sabes, a mí me cuesta mucho, de verdad te lo externo y te lo comparto. Y es algo con lo que lucho todos los días, pero sé que es una batalla que tengo que luchar, en pensar lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es admirable. Y también lucho por tener la perspectiva correcta. Esto trasciende a lo eterno, esto trasciende la eternidad, esto va a dejar un legado en el corazón de mis hijos, esto va a dejar una marca de amor en el corazón de mi esposo, esto va a dejar, por eso decía Pablo, que todos vean que son, otra versión dice que hacen lo bueno y lo agradable para los demás. Esto va a dejar algo generoso para los demás. Esto va a dejar algo, una huella de bendición para los que me rodean en medio de lo que estoy viviendo. Yo no demerito y creo que muchas veces vivimos procesos como mi esposo te compartía hace un par de días. Él perdió a su papá hace 3 meses y sé que es un proceso muy doloroso y que a veces en medio de eso nos podemos enfocar en lo negativo, en el dolor, y vivir en esclavitud, amargados, dolidos, enojados con Dios, con las circunstancias, con la vida, con las personas. O podemos vivir ese proceso en libertad, buscando el gozo, la alegría y la gratitud en Dios. Entonces, pues eso quería compartirte el día de hoy. Espero que puedas meditar en lo que dice Filipenses 4, del 4 al 8. Tiene grandes riquezas, tiene muchas cosas que podemos compartir aquí, muchas cosas, pero quería compartírtelo y que recuerda tener pensamientos correctos y la perspectiva correcta en medio del proceso que estés viviendo. Quiero orar junto contigo. Padre, gracias te doy esta mañana, gracias por esta semana. Gracias, Señor, porque en medio de los procesos sabemos que tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos a que todo pensamiento que nos tiene cautivos, que nos tiene esclavizados, pensamientos de temor, de dudas, de incertidumbre, pensamientos que nos lleven al rencor, Señor, al odio. Dios, ayúdanos a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, Señor, y que entonces todo lo que es puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo de buen nombre, Señor, todo lo que sea excelente, podamos pensar en eso, en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta en medio de lo que estamos viviendo. ¿Qué trasciende lo eterno? ¿Qué queremos, Señor, dejar en medio de lo que estamos viviendo, Dios?
en el nombre de Jesús, porque lo que vemos es temporal. Aún las cosas buenas, los procesos buenos, alegres, Señor, son temporales. Aún los momentos difíciles y de dolor también son temporales, Señor. Pero ayúdanos a tener la perspectiva correcta. Ayuda a aquellas personas que están atravesando por un proceso difícil, duro. Señor, que ellos puedan encontrar el gozo, la alegría, la paz y la gratitud en medio de lo que estén viviendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues un gusto saludarles, un gusto poder compartir este devocional con ustedes, podamos seguirnos siendo enseñados de la palabra este fin de semana en nuestras reuniones, en nuestra reunión dominical, en la reunión de oración el día de hoy. Así es que bueno, pues te deseo un gran fin de semana. Bendiciones.